Bien, señores, como lo hemos anunciado, está con nosotros Elmer Cuba, socio director de Macroconsult, destacado economista que nos acompaña hoy día para conversar no solo sobre lo anecdótico del mensaje presidencial, que ya está pues archi repasado, sino para ver un poquito qué es lo que se viene al futuro en la economía, cuáles son los botones que tenemos que eventualmente apretar sí o sí para poder defendernos en una situación a todas luces desventajosa con respecto a lo que creíamos y lo que hubiéramos podido hacer si es que hubiéramos hecho cosas con cierta anticipación y más racionalidad económica. Elmer, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Oye, como anunciaba, no me interesa repasar el mensaje, ni mucho menos, eso ya lo han hecho por varios frentes. Lo que quiero es tu opinión sobre qué es lo que tiene que pasar ahora. Digamos, sabemos que prácticamente todos nuestros indicadores que antes eran gloriosos se están desplomando, ¿no? solamente el crecimiento, se ha recortado un poco la expectativa, casi a la mitad, ¿no? Creo que vamos a estar en el orden pues, de 3.25, sabe Dios, con suerte. Pero lo que es preocupante es que no hay señales de cambiar el panorama, digamos, los grandes jaladores de la economía están pues aguantados, fundamentalmente la inversión. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo ves tú? Digamos, sí, la verdad que hay que verla con un optimismo moderado, por dos razones. En el corto plazo hemos recibido un choque fuerte, que ya hemos hablado de eso varias veces, y ha trastabiado toda la región de América Latina, y Perú en particular, ¿no? Y no hemos respondido a tiempo con las barreras que hemos construido durante todos estos años, fiscales y monetarias. Teníamos que haber respondido con una fortaleza fiscal, con más expansión fiscal sin ningún temor, porque Perú es uno de los mejores países calificados en la región de fortaleza fiscal. Es uno de los pocos que puede usarla y bien, no pasaría nada si lo usamos bien, pero no está ocurriendo. Se ha quedado en la pizarra, no ha reverberado a los gobiernos regionales y locales. Es un tema. El otro tema, otra tarea que hemos tenido, ha sido la elevada dolarización. ¿Por qué es importante? Porque no ha dejado que el Banco Central devalúe tanto la moneda como necesitaba el país para reactivar el sector exportador. Entonces, eso nos ha frenado. O sea, éramos los más fuertes de la región y nos hemos dado cuenta que hemos sido fuertes en el boom, pero en la desaceleración no hemos activado nuestros mecanismos de respuesta. Uno, porque tenemos atrofiado la parte de inversión pública, no es capaz de responder. Los sistemas administrativos no hacen que Perú pueda responder rápidamente, fiscalmente. Y la parte monetaria, por la dolarización elevada que tenemos todavía, no hemos sabido responder con una mayor devaluación. Si hubiéramos estado desdolarizados, como está Chile o Colombia, el dólar estaría más arriba y sería una flotación para el sector exportador, ya que compite con importaciones, ¿no? Por supuesto. Ahora, en el panorama económico del siguiente semestre a nivel mundial se viene muy probablemente un incremento de las tasas de interés de la FED. Eso nos va de alguna forma a ayudar, de alguna manera habrá una migración de dólares, ciertos movimientos en la economía, en los flujos de capital. ¿Podríamos tener una mejora, digamos? No, más bien eso es negativo, digamos, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a tasas bajas y a financiamiento abundante. Y ahora más bien tenemos que acostumbrarnos a tasas crecientemente altas y financiamiento no tan abundante. Es un choque negativo que vamos a recibir. Claro, pero ¿qué hay con el tipo de cambio cuando los dólares migren? Va a presionar que siga subiendo, ¿no? Y el Banco Central a seguir poniendo reservas para que no devaluemos tanto. A eso voy. Pero ¿eso no crees que nos abra un poquito la ventana de recuperación a nivel de exportaciones, por ejemplo? Sí, tenemos que evaluar. La verdad que una de las salidas normales en estos casos, no solamente en Perú, en cualquier economía abierta que sufre un choque como la recibió Perú, la devaluación es una respuesta natural para salir vencedores. Por ejemplo, Grecia no ha podido hacer eso porque no puede devaluar porque está en la zona euro, ¿no es cierto? Por supuesto, no tiene control. Y nosotros sí podemos, ese es el problema, y no está ocurriendo. Claro, si por un lado la parte fiscal, que es uno de los dos brazos, está trabada por todo lo que conocemos en términos de la incapacidad para invertir, y por otro, el tema monetario tampoco lo manejamos adecuadamente por la gran penetración, digamos, del dólar en nuestra economía, estamos atados de manos. Sí. No hemos hecho bien el trabajo, no nos hemos preparado para darle flexibilidad a la política monetaria y en general macroeconómica. Es un punto. El otro punto es que tampoco hemos hecho reformas importantes que nos sostengan el crecimiento. Una cosa es responder en 2, 3, 4 trimestres y aguantar. Y otra cosa es crecer en el plazo más largo, ¿no es cierto? Y ahí eso ya es más estructural. Reformas importantes, recién las estamos haciendo. La educación, que estamos reformándola en este año y medio que ve el nuevo ministro, va a dar frutos ya en números de crecimiento en 5 o 10 años, ¿no? La infraestructura, que también le hemos puesto fuerte en los últimos 2 años, va a dar frutos para los próximos 2 o 3 años. Entonces,
Todavía no hemos logrado engarzar el corto plazo con el mediano plazo y ahí Perú no anda muy bien, ¿eh? La productividad no anda como esperábamos y tenemos que defender el PIB potencial. En resumen, para los próximos 5 años lo que está en juego ahorita es defender milímetro a milímetro mayor crecimiento económico. ¿Para qué? Para seguir bajando la pobreza, ¿no? E integrando a la sociedad nacional, que está todavía con elevados niveles de desigualdad, sobre todo en el campo. Este gobierno ha fallado groseramente en ese tema, ¿no? Se ha dedicado en buena hora también a la parte de alivio de la pobreza. Pero, más rural pero que urbano. No, sí, pero el alivio no es suficiente, ¿no? El alivio no es suficiente, tienes que darle herramientas para que crezcan. Y ahí es donde estamos fallando. Ahora, hay una obsesión notoria, nítida, con respecto a los programas sociales, ¿no? Digamos, esa partecita del lado bueno del corazón social, digamos, del presidente, del equipo, podría haber sido una observación positiva si se quiere hacer un análisis en cuanto a los avances de programas sociales. Pero el resto, huérfano, ¿no? Sí, efectivamente. Y creo que el gobierno ha dado por sentado que sí iríamos a crecer, que el crecimiento está garantizado y por lo tanto habría que hacer un reenfoque hacia programas sociales, ¿no? Y hemos descuidado la parte de crecimiento económico, como te decía hace un momento, no hemos sacado a relucir nuestras fortalezas macroeconómicas y más bien estamos cayendo como cualquier país. Ya van 2 años que Perú crece menos que el mundo. O sea, una economía emergente como la peruana tiene que crecer 2-3 puntos por encima del PIB mundial. Y estamos debajo del mundo del año pasado y este año también. Y el próximo año, si no hacemos nada, podemos estar en el promedio, ¿no? Ahora es un año electoral, es un año complicado, donde las señales, digamos, la inversión privada empieza a comprometerse en la medida pues, que no hay un panorama seguro. Las fuerzas vivas de este país y preocupadas por el desarrollo podemos hacer muchas cosas. Primero, el tema de reforma electoral, que es importante que este Congreso lo haga para el mediano plazo. Segundo, si el gobierno no tiene fuerza para hacer los cambios, que haga una comisión de reformas de los trámites en Perú, ¿no? Y entregarle eso como un bloque al próximo gobierno. Hemos discutido todas las fuerzas políticas y técnicas y este es el programa de reformas de la tramitología en Perú para el próximo gobierno. El congresista también, el promedio del Congreso, solamente 1/3 se va a reelegir, los demás no, van a ir por gusto. Que deje un legado también, ¿no? ¿Cuál va a ser el legado de este Congreso? En el último año hicimos reformas importantes, laborales, etcétera, ¿no? Entonces, todavía hay cosas que se pueden hacer a nivel político, pero es cosa que el presidente que lidera la nación tenga esa visión, ¿no? Si tiene una visión totalmente conformista y autosatisfactoria, ¿no es cierto? No va a haber más allá. Y eso es lo que uno ha sentido en el discurso, ¿no? La parte subjetiva del discurso es yo lo hago perfecto, los programas sociales son los más importantes y buenos días, ¿no? Y gracias por haberme nombrado presidente, ¿no? Eso lo dijo al día siguiente, ¿no? Gracias pueblo por haberme nombrado presidente, jamás lo olvidaré, ¿no? Como que ya cerró la puerta, ¿no? Y faltan 12 meses. Ya se acabó, ya se está graduando. ¿Ah? Así es. ¿Cómo ves tú, digamos, para ir por partes? ¿Cómo ves tú el panorama de la inversión privada? Digamos, hay muchos factores que intervienen aquí, pero el principal es la confianza, la seguridad. ¿Cómo darle más seguridad al inversionista privado? ¿Cómo sanear de alguna manera el desorden asociado a la inversión minera? ¿Cómo apostar o seguir apostando en algunos sectores como el de la construcción? ¿Por dónde crees tú que deben darse las principales señales? Porque la decisión de inversión privada es de los privados, ¿no? El gobierno solamente puede dar un horizonte, digamos, una perspectiva clara de lo que se viene, pero nada más. ¿Por dónde crees tú que se va a destrabar? Pero esa perspectiva de que un país que crece al 4, al 3 o al 5 es muy diferente, ¿no es cierto? Si uno piensa que el Perú va a crecer al 5% en los próximos años, bueno, hay que invertir porque si no otro me va a ganar y me va a quitar participación. Correcto. Si pienso que va a crecer 3, mejor hago estrategias defensivas, cambio el tamaño de mi inversión en general, ¿no? Eso es válido desde la gran empresa minera hasta la que vende la primera señal es el crecimiento. Mercado, ¿no? Eso primera es importante. Señal es crecimiento. Y por eso hay que defenderlo en el mediano y corto plazo también. 2, y entramos al tema sectorial, ¿no es cierto? Más micro. La minería es diferente a la pesca, a la acuicultura, a la agricultura de exportación, a los textiles, ¿no es cierto? Al retail. Cada sector tiene sus propias barreras, sus propias leyes, sus propias maneras de comportarse, sus propios rivales, y ahí hay que entrar a lo micro. Yo creo que los próximos 5 años son los años de la micro, ya no de la macro. La macro ya dio todo lo que pudo dar y mira dónde estamos. Ya está ordeñada al máximo. Ahora hay que ir a lo micro. Hay varias barreras sectoriales que pueden ser de tipo laboral, de tipo legal, de tipo regional, que hay que ir levantando, ¿no?
para que el mercado siga funcionando. Hay decenas de casos donde se puede hacer pequeñas cosas y grandes cambios. Con grandes impactos, ¿no? Por el lado de la inversión pública, la ejecución del gasto en unos casos es paupérrima. Y no todo está en manos del gobierno central, pero mucho se puede hacer desde el gobierno central. ¿Cómo agilizar? El gobierno central ha abdicado de su rol normativo, es la autoridad normativa, puede cambiar las leyes. Hoy día no podemos estar condenados a que cada 4 años haya un shock fiscal negativo, ¿no? O sea, cambian las autoridades y entonces ya pues está escrito en piedra que caerá la inversión pública. Entonces nos hemos creado un shock interno cada 4 años. No puede ser, ¿no es cierto? Eso depende de nosotros mismos, no es el fenómeno del niño. Por supuesto. ¿No es cierto? Que no lo controlas. En este caso hay que dar normas administrativas para evitar que cada vez que hay un cambio cada 4 años se derrumbe, como ahora se está derrumbando la inversión pública. Si ves las cifras, el gobierno central está gastando 20% más, pero los gobiernos regionales y los gobiernos locales caen menos 30 y menos 40. Y pesan 2/3 y es un desastre. Eso es un desastre. Ahora, ¿cómo, digamos, solamente creerías tú que la receta, el alivio, viene por el lado normativo? Sí, digamos, porque el fenómeno público básicamente se comporta así dentro de la ley. No, nunca puede ser algo fuera de la ley porque se va a la cárcel, ¿no? Sí, pues. O sea, hay que poner también castigos. No puede ser que un alcalde entra y desconozca lo que está haciendo el anterior, a medio hacer, ¿no? Y pare las obras. O toda esa rueda de la inversión, ¿no es cierto?, que comienza con la idea, el SNIF, el expediente técnico, la adjudicación y toda la operación de la obra, esa rueda grande, solo no la puedes cortar cada 4 años, ¿no? Y decir, no, ya comienzo desde cero, hagamos planes desde cero y recién en el segundo año comenzamos a gastar, ¿no? Tiene que haber una continuidad de normas. Es como que una empresa, cada vez que cambia el gerente o el directorio, dejas de hacer a la mitad un edificio, digamos, ¿no? Una ampliación minera a la mitad. Eso es insólito, ¿no? Claro. Es un buen punto, ¿no? Porque por ahí se puede tratar de empujar el carro. A nivel del empleo, mencionaste un poco las reformas laborales pendientes. ¿Cuáles creerías tú que es el set de reformas óptimo que se debería ejecutar a nivel laboral para que la rueda de contrataciones, que pues genera un impacto también en la economía importantísimo, digamos, fluya sin mayor fricción, ¿no? La mejor ley laboral es el pleno empleo, ¿no es cierto? Y eso te da la parte macroeconómica. Una economía que crece rápido, genera pleno empleo y hay muchos salarios que suben, ¿no es cierto? Esa es la mejor ley, la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Mientras eso ocurre, tenemos que flexibilizar el mercado laboral para que eso pueda ser posible. Y en el Perú es uno de los países con más altas barreras, tanto a la entrada como a la salida. A la salida tenemos estos costos, ¿no es cierto?, de reposición. Hoy en día es más fácil que una empresa quiebre a despedir a un trabajador. Y no es broma, es así, ¿no? Eso no puede ocurrir. Entonces, es mejor darme flexibilidad para sacar un grupo de trabajadores y que la empresa siga funcionando y siga creando empleo para los demás, que por no hacer eso cierro y salen todos, ¿no? O futuro empleo después de la recuperación. Así es, ¿no? Así es. Entonces, eso es flexibilidad. Ahora hay un costo político, alguien se tiene que comer ese pastel político, ¿no? Sí, pero bueno, es por el bien de todos además, por ¿no? supuesto. Y también a la entrada, podemos ampliar los plazos de prueba. No puede ocurrir que 3 meses y ya al día 91 ya estés con todo y no se pueda sacar, ¿no? Eso no puede ser. Hoy en día los negocios son mucho más flexibles. Tú lo sabes muy bien, lo ves acá todos los domingos, ¿no es cierto? Hay que abrir y cerrar diversas áreas de todas las empresas. Eso requiere mucha flexibilidad. Si no te ayuda la normatividad, no vas a desplegar todo tu potencial, ¿no? Hay muchas industrias intensivas en mano de obra que no se atreven a eso porque el costo de la legalidad es muy alto, ¿no? Ahora, esto que es tan claro, tan fácil de entender, ¿por qué no está en la agenda? ¿Por qué no vemos cambios? Claro. La reforma laboral está pendiente pues, desde los 90. Ha habido un bajón, en un momento hubo un cambio, después se volvió a empapelar, me parece que, tenemos que darle poder, que Alan García hizo al gobernante, su contribución, ¿no? En la campaña electoral, para eso es la democracia también, elegir a alguien que va a hacer eso, ¿no? Lo que la mayoría quiere. Lo que pasa es que en los últimos 4 años no ocurrió eso porque ya sabemos lo que pasó, ¿no? Ese pensamiento más liberal de mercado fue dividido en 3 votos, ¿no? Sin duda, y la cosa se fue dando y no se esperaba que ganara. Bueno, es una gran agenda pendiente, ¿no? Otro tema, siempre sectorial, es el tema de la minería. Tenemos grandes proyectos aguantados. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo salvarías tú? ¿Cómo capearías este temporal antiminero?
Bueno, hay dos temas, ¿no? Uno, el precio también es un factor importante. Hoy en día el oro ya no está en 1800, está en 1100, el cobre ya no está en 4, está en 235, 240, y muchas empresas, muchas unidades ya van a ser dejadas, van a archivarse, no por los conflictos, sino por esperar mejores cosas. Por ejemplo, el caso de Quellaveco, ¿no? Que tiene todo listo para arrancar. El presidente regional saliente dejó todo listo, con licencia social hoy en día, que es indispensable, y no está ocurriendo por un tema ya macroeconómico financiero. Pero, por otro lado, también hay unidades que sí, a estos precios siguen siendo rentables, y hay que actuar mucho con la política, ¿no? Al final, la política es demasiado importante para dejarlo a amateurs. Por eso que hay que profesionalizar la política. Lo peor que ha ocurrido es prohibir la reelección, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Que la gente no entrene. Es como jubilar a un futbolista a los 22 años, ¿no? Claro. Tú no puedes ir jugando cuando seas mejor futbolista porque tú solamente te doy 4 años. Tenemos que profesionalizar la política como en los países avanzados, ¿no? Sin duda. Además, si el pueblo quiere que la persona repita, ¿por qué le truncas esa posibilidad? Y hay una aberración, ¿no? Es una aberración. Es una aberración. Bueno, es parte pues de todas las cosas que tenemos que tener presentes para ir señalándolas y crear por lo menos una corriente de opinión hacia un norte único, ¿no? Sobre todo porque el mundo, la tecnología, mejor dicho, está cambiando muy rápido, y en quizá menos de una década, puede cambiar la manera como se producen cosas en el mundo, ¿no? Totalmente. Y Perú no está equipado para eso. Podemos ser barridos por el avance tecnológico rápidamente, ¿no? Claro. Es como que fuésemos expertos en arreglar máquinas Remington antes que se invente el Word, ¿no es cierto? Claro. Entonces, te quedas pues en el aire. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y eso es realmente peligroso, ¿no? El panorama mundial también evidentemente es un contribuyente, digamos, al desenlace económico de nuestro país. Hemos visto lo que sucede cuando China descansa, digamos, o se desacelera un poco, y el impacto que eso tiene en minerales y en nuestras exportaciones, en fin. Todo está de alguna manera concatenado. ¿Cómo ves tú el panorama internacional? ¿Cómo ves tú esta recuperación aparente ya de los Estados Unidos, el aumento de la tasa, lo que eso va a significar en términos del nuevo equilibrio de poderes, en términos de potencial económico, ¿no? De crecimiento? Sí, afortunadamente, digamos, nosotros tenemos mucha diversificación en nuestra canasta exportadora. Le vendemos una cuarta parte a Estados Unidos, una cuarta parte a China, una cuarta parte a Europa y una cuarta parte a América Latina, ¿no? Entonces ahí estamos bien plantados, a diferencia de muchos países de la región que no tienen eso, ¿no? Y por el lado financiero son muy abiertos a los capitales, podemos decir capitales de cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora, como estamos más cerca de Estados Unidos en el área dólar, por supuesto que nos conviene que Estados Unidos se recupere, ¿no? Y ya de hecho lo está haciendo. Las cifras de empleo son tremendamente buenas y estamos a punto, como reflejo de eso, de comenzar a normalizar la política monetaria. En general son buenas noticias para el Perú, no es negativo que Estados Unidos le vaya bien de ninguna manera, no va a jalar, y es un socio además, en buena hora. La parte riesgosa en verdad no está ahí. Tampoco en Europa, porque en Europa parece que por ahora se está todo canalizando por un buen camino. El riesgo es China. Primero, la opacidad de los datos chinos, ¿no? Nadie sabe bien qué está pasando allá, pero algunos indicadores te hacen ver parcialmente que tienen algún problema. El tema de la bolsa, el tema de su burbuja inmobiliaria, el tema de su deflación, ¿no es cierto? Y problemas severos en su comercio. El campeón mundial del comercio, China, el Usain Bolt del comercio, ¿no es cierto?, se ha parado en seco. Sus exportaciones crecen apenas 4% al año, ya no 20 o 30. Y sus importaciones han comenzado a ser negativas, ¿no? Entonces, ese sí es un problema severo para la región de América Latina, que se ha visto beneficiada pues por este boom chino, que nos compra soya, ese boom comprador, ¿no? Hierro, etcétera, ¿no? Ahora, se está haciendo, o por lo menos empezando a estudiar alternativas de clientes en el mundo que no sean tan chinas, o sea, si 25% de nuestro portafolio se va para China. Correcto, pero digamos, podríamos igual tratar de, claro, al final el commodity es el commodity, pero podríamos tratar de vender otras cosas a otras plazas para que eso no se desplome. Ya estamos viendo el deterioro de las exportaciones, cuánto ha sido, que no solamente es en términos relativos, digamos, por la desventaja cambiaria, sino tenemos pues una caída de demanda efectiva, ¿no?, en el mundo, ¿no? Sí, yo creo que el tipo de cambio es la única variable que nos puede sacar adelante, junto con políticas de desarrollo productivo más finas, mejor pensadas en cada sector exportador, pero tienes que darle una sombría de rentabilidad, ¿no es cierto? Y tenemos que ir hacia eso de todas maneras. Perú no es muy brillante en su productividad, pero esos otros países, el dólar va a ayudar mucho en
en ese proceso. Claro, Ahora, China pero sí. no es discúlpame, no es pues una corrección estructural, o sea, el tipo de cambio no nos va a dar la productividad que necesitamos, o sea, tenemos que hacer nuestro trabajo interno sin lugar a dudas, nos puede ayudar momentáneamente. Sí, pero te da una sombría de 10 años, supone un tipo de cambio realmente alto por 10 años, tú te haces equivocarte y no quiebras, ¿no? ¿Cómo manejar un tipo de cambio alto por 10 años en un mundo tan convulsionado, ¿no? Bueno, hay que dejarlo de evaluar, ¿no? El Banco Central ha perdido 5.000 millones en lo que va del año para que no suba. Tendría que haberlo dejado subir más rápido. O sea, tu opinión, ¿a cuánto debería estar el tipo de cambio? No, eso es difícil decir ese pero, número. Digamos, más o menos. Decir ese número, pero una evaluación de 30-35% desde su piso hubiera sido lo deseable y no 20, ¿no? Que es lo que tenemos ahora. O sea, estamos a mitad, digamos. Desde el piso. Y eso es central, ¿no? Y ese es el nuevo tipo de cambio. Además, se va a quedar arriba alto por mucho tiempo, porque ya vimos, ¿no? El dólar va a ser más escaso en términos relativos, los precios de materias primas van a estar flat varios años, entonces tenemos que ir hacia esa señal de precios. Ahora, ¿qué pasa para producir más, ¿no? ¿Qué pasa con la dolarización? ¿Qué pasa con las deudas en dólares del ciudadano a pie que gana en soles, ¿no? Frente a una devaluación de esa naturaleza? Por ejemplo, ¿cuál sería la dinámica interna, digamos, frente a una devaluación de esa naturaleza? El impacto sería severo, podríamos entrar en un trompo. Sí, el Banco Central tiene que hacer eso urgente, ¿no? Tiene que desdolarizar ya a cualquier costo, o casi a cualquier costo, tiene que convertir créditos de dólares más en rápidamente soles. la solarización urgente, casi mandatoria, para poder devaluar más. ¿Cuáles son esas rutas de solarización óptimas? Una tara que no hemos hecho hace 10 años. Hace 10 años, ¿por qué no hicimos esto? ¿No? ¿Por qué no buscamos activamente solarizarnos para darle flexibilidad cambiaria? Es insólito que un país como Perú, que es una economía pequeña y abierta, no tenga un régimen cambiario de libre flotación, ¿no? Claro. Eso es central, ¿no? Como lo tiene, por ejemplo, Colombia o Chile mismo, ¿no? Lo central, básicamente es darle incentivos a los bancos fuertes para que ellos cambien la oferta, casi encarecer al máximo la oferta en dólares y hacerle saber al ciudadano que eso es así, ¿no? Y un proceso de migración, pues también, ¿no? Sin duda. Incentivos para migrar, ¿no? Y es hora del sol también, ¿no? Plazos largos en soles, tiene que mejorar ese mercado, la parte de capitales para ya hay confianza en ese horizonte de largo plazo, o sea, también pueden colocar en soles. El asunto es la tasa de interés que puede jugar a largo plazo, digamos, en la estructuración del crédito, ¿no? Bueno, ese es otro tema importante del siguiente gobierno, ¿no? El tema de la tasa de interés y los costos altos que todavía hay en Perú versus nuestros pares de la región, para no ir más allá, ¿no? Es un tema también central. No es un tema de la campaña electoral, porque la gente no vota por eso, pero es un tema de gobierno. El gobierno tiene que hacer esa reforma también, ¿no? Alguien va a tener que enfrentarlo. No todo está perdido, Jata. No quiero dar una imagen tampoco tan negativa, ¿no? Hay espacios. Por ejemplo, Perú tiene 2 grandes unidades mineras que van a entrar, Las Bambas y Cerro Verde, que se va a ampliar, y eso te da una sombrilla, ¿no es cierto?, para enfrentar el tema del bajo precio de los metales todavía un tiempo, ¿no? Y las reformas hay que seguirlas haciendo, sobre todo las de infraestructura, interconexión y tipo de cambio. Esas señales te van a fortalecer la parte exportadora del país. Y China tampoco no se va a desmoronar. Claro. China lo que va a hacer va a ser menos rica. Es decir, sus errores en mala inversión que han hecho, las ciudades pues fantasmas, trenes que no van a ningún lado, aeropuertos sin metros vacíos, ¿no es cierto? Si fuese una crisis bancaria privada como por un país capitalista, quebrarían los bancos y no todo el país se va al diablo. No es el caso. China es muy rica, el Estado chino, el Tesoro chino es muy rico y ahora va a ser menos rico. O sea, la plata la va a poner. Al final del día pone el dinero y no pasa nada, ¿no? Claro. Sus errores los van a pagar, pero no van a hacer que la economía implosione, ¿no? El panorama político, que ciertamente está lamentablemente relacionado también con lo económico. En este país no son bandas separadas, ni mucho menos, ¿no? Y hemos visto todas las distorsiones que ocasiona la incertidumbre política. ¿Cómo ves tú el panorama político? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, como decía, este último año todos van a estar viendo la campaña electoral y tiene un espacio el gobierno para hacer su legado de verdad. No solamente para este tercio del país rural con los programas sociales. El legado tiene que ser más que eso. El mundo urbano está viendo golpeado por la desaceleración y por la inseguridad ciudadana, ¿no? Ahí tiene espacio estos 12 meses para el gobierno, junto con el Congreso y las fuerzas que sean necesarias, hacer acuerdos para comenzar a mejorar las cosas, ¿no? Es el momento adecuado de repensar el país en este año, ¿no? Pero en un año lo que no se ha hecho en 4. Sí, pero hay que dejar eso al nuevo poder. El nuevo poder, ¿no?, que va a llegar con el voto popular, tiene espacio para hacer reformas. Pero si lo comienzan a pensar en julio, no vamos a alcanzar. La improvisación tenemos que dejarla de lado y pensar 12 meses antes en lo central para el país, ¿no? Consensos básicos en los cuales cualquiera que gane
va a tener que hacerlo porque el país lo está mandando, ¿no? Ahora, ese cualquiera que encargar. gane es muy amplio. Vamos a acotarlo un poquito. ¿Cuáles son tus apuestas, digamos? ¿Cuáles son los 4 jugadores relevantes? Yo creo que hay 5 cupos, ¿ah? Los 3 primeros ya lo sabemos, ¿no? Keiko Fujimori, PPK y Alan García están en la pelea, pero hay 2 espacios más. Un espacio para un candidato más populista de izquierda. La demanda está ahí, falta que aparezca la oferta, o lo que más se aparezca la oferta y hay un espacio, ¿no? Si logran unirse, porque la izquierda está realmente dividida. Que siga así, no es malos consejos. Y otro espacio para alguien más de centro, ¿no es cierto?, que capitalice el voto antifujimorista y antiaprista que todavía hay en la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí yo veo 5 espacios, 5 espacios todavía. Ahora, ¿no? ya esos 5 espacios hacen un fraccionamiento peligroso, ¿no? Porque de nuevo empezamos pues a debilitarnos, digamos, desde los intereses de cada uno, obviamente, ¿no? Esta es una apreciación muy personal, pero creería que empezamos a debilitarnos inútilmente, ¿no? Por eso tiene que haber consensos. La política no solamente es solitario, como ha sido el presidente Humala, y se ha quedado solo y cada vez más solo, porque ahora ha perdido hasta Bogotá se está yendo, ¿no? El primer presidente del Congreso se está yendo en el último año. Así es, ¿no? Entonces, tiene que haber alianzas para gobernar, no para ganar, cada uno gana solo, ¿no? Pero para gobernar tiene que haber alianzas con los otros partidos de pensamiento político similar, ¿no? Si claro. uno realmente piensa en el país. Tendría pues que ser un acto patriótico ¿no? Un pacto gobierno inmutable. Pero los ciudadanos, quien sea el ejecutor, ¿no? y la prensa libre tienen ese mandato también. Ante la idea de los partidos, la prensa es importante, pero no solamente para mostrar cosas del día a día, ¿no es cierto?, los hechos, sino las propuestas, ¿no? Claro, pero en un escenario donde lamentablemente, digamos, hay por un lado voto obligatorio y por otro un desconocimiento total en muchos sectores de la población, es difícil pues llegar a eso, ¿no? Digamos, si el voto lo deciden en la cola, digamos, ¿qué análisis hay detrás? Sí, bueno, ¿no? Por eso te decía al principio de la conversación, el tema de la reforma electoral no es menor. No es menor, para nada. Entonces ahí hay que cambiar la forma como elegimos, ¿no? El voto preferencial, ¿Tú el voto obligatorio. ¿Tú creerías que un voto voluntario podría ser el principio de la solución? Sí, o sea, pequeñas reformitas avanzando en la dirección correcta. El voto voluntario, el voto preferencial hay que anularlo porque mata a los partidos políticos. El tema de eliminar partidos regionales, ¿no? No puede haber partidos regionales. Solamente para el alcalde sigue, porque es un tema local, pero para gobiernos regionales tiene que mínimo 2 o 3 regiones o nacional, si no eso no ocurre. Entonces no estás partiendo del país, pues la línea de mando no está ocurriendo, ¿no? No ocurre. Como ahora, por ejemplo, con la inversión pública. Es un reflejo claro totalmente. de un país dislocado, ¿no? Totalmente, no tiene ningún sentido. Es una regionalización pésimamente lograda, Que ¿no? es otro tema de la campaña, ¿no? Hay muchos temas de la campaña que hay que discutirlos ahora que hay tiempo. Regionalización, descentralización, terminología, reforma laboral, etcétera, ¿no es cierto?, que es lo central para el próximo gobierno y ponerle, ¿no?, irlo encaminando. Bueno, ojalá pues, Elmer, que las cosas sucedan como se están planeando, ¿no? La verdad que el horizonte no es el más propicio, no creo que estamos en dirección al paraíso, ni mucho menos. Creo que hay que cuidarnos más bien de no ir al infierno, ¿no? Es más preventivo y cauto que alentador, pero igual hay que seguir apostando sin duda. Es el único país que tenemos, hay que tratar de sacarlo adelante. Te agradezco muchísimo y esperamos verte pues próximamente para seguir analizando la economía y sobre todo tratar de ver cómo viene el futuro, ¿no? Que es el principal reto, si se quiere, leer lo que hay para saber lo que viene. Muchísimas gracias por venir al Mundo Empresarial, Elmer. Elmer Cúa, socio director de Macro Consulta, estuvo con nosotros sobrevolando los principales características variables de la economía para tratar de ver qué es lo que se viene, qué es lo que se tiene que hacer para enrumbarnos en un curso más positivo, más alentador en términos económicos. Volvemos, señores, tras la pausa. No se muevan.